Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Muy buenos días a toda la audiencia que está esperando su programa favorito, Verdades Eternas. Una vez más, estamos desde aquí, desde las cabinas de ARS Radio, desde la ciudad de Reseda, California. Damos un saludo especial a todos los oyentes fieles que se mantienen en sintonía semana tras semana. Y queremos también iniciar hoy un nuevo programa. Bueno, un nuevo programa con una nueva temática, pero a la vez también hablar del tema controversial. La semana pasada hicimos una introducción sobre la verdad. Y hoy queremos seguir desarrollando este tema para que los hombres puedan ver la realidad, que la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Dicho esto, quiero dar la bienvenida a mis compañeros que están en cabina conmigo. Con nosotros una vez más Héctor Alfaro. Bienvenido, Héctor. Buenos días, hermano. Es una bendición volverles a acompañar en otro programa. Siempre siendo bendecidos y siempre siendo instruidos por estas verdades. Gracias. También con nosotros está María Lozano. Bienvenida, María. Gracias, Dios les bendiga. Buenos días a todos. Es un privilegio estar aquí presente en cabina y estamos listos para recibir estas verdades eternas. Así es. Sin más preámbulos, queremos dar inicio al programa del día de hoy. Para iniciar el tema de hoy, vamos a ir a la palabra de Dios, la Biblia, en el Evangelio según Juan, el capítulo 17, verso 17, que dice de la manera siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Al parecer, esta afirmación que hizo nuestro Salvador es una afirmación que puede completar multitud de pensamientos, que puede completar multitud de interrogantes, porque al decir santifícalos en tu verdad, nosotros podemos decir, ¿qué es la verdad? ¿La verdad es absoluta o es relativa? ¿De qué verdad estaba hablando Jesús? Pero él mismo responde y dice, tu palabra es verdad. Dicho esto, entramos a desarrollar este tema interesante y podemos quizás recuperar esta idea sobre si podemos entender sobre la afirmación de que la verdad es relativa o es absoluta. Héctor. Pues, primero que nada hay que entender, la verdad es absoluta supone dos cosas. Primero, de que lo verdadero en un tiempo y lugar es verdadero en todo tiempo y lugar. Y número dos, que lo verdadero para una persona es verdad para todas las personas. Y eso nos da a entender de que la verdad absoluta no cambia. Pero la verdad relativa cambia de época en época, de persona a persona. Así es. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre el relativismo o relativista es un ideal moderno que al decir verdad tiene su historia. Pero como este no es nuestro tema, solamente queremos aclarar que el relativista es una persona que no da por sentado nada como absoluto, sino que para él o para el pensamiento relativista todo es relativo, todo cambia, todo tiene su sentido, pero relativamente. Por ejemplo, alguien puede decir, el lápiz está a la izquierda del cuaderno, una afirmación. El relativista puede decir esto. ¿Por qué depende de qué lado del escritorio se encuentra el lápiz y el cuaderno? Ahora, el lugar siempre es relativo de acuerdo a la perspectiva que se afirma.
El lugar siempre va a ser relativo de acuerdo a la perspectiva que se afirma. Pero el contexto es que ratifica la verdad. Ahora, la verdad puede vincularse al tiempo también. Por ejemplo, en una época fue perfectamente correcto decir que Reagan es presidente. Pero ahora es difícil decirlo. Fue cierto en un momento, pero ya no. La verdad de tales declaraciones es irrevocablemente contingente al momento en que se expresan. De la misma manera, el relativista clama que la verdad depende de la persona que formula la declaración. Otro ejemplo, si un cristiano dice, ustedes son dioses, ¿qué significa eso, Héctor, cuando alguien afirma que un cristiano son dioses? Pues para el cristiano, la afirmación, ustedes son dioses, que pues la podemos encontrar en Juan 10:34. Eso significa de que tenemos la imagen de Dios y que somos sus representantes. Así es. Y ahora, en el contexto de que si lo dice un mormón, por ejemplo, eso se refiere a que su esperanza de ser, se refiere a su esperanza, perdón, de ser la deidad de su propio planeta. Si lo afirma un panteísta, quiere decir que los seres humanos son Dios. Interesante, ¿no? Interesante porque la verdad depende de los puntos de vista de quien formula la declaración y de sus propósitos. Para ser más exactos, la verdad muchas veces depende del tiempo y el espacio. Y cuando hablamos del tiempo y el espacio, hablamos del contexto en que fue declarada una verdad. Ahora, podemos decir que además, cuando alguien dice, me siento enfermo, eso puede ser cierto para mí, pero no para todos los habitantes del mundo. Todas las expresiones son verdaderas solo en relación a la persona que las plantea. Es el pensamiento relativista. Aquí parece, no obstante, haber un malentendido. La interpretación del relativista aparenta estar mal dirigida. Quiero que entiendan esto. El relativista siempre va a tener una posición mal dirigida. La perspectiva de la persona que está hablando o que está orando respecto al tiempo y al espacio se entiende en la expresión misma. Por ejemplo, cuando decíamos que Reagan es presidente, era cierto cuando se dijo en 1986, pero siempre será verdadera porque era cierto en 1986, ya que en ninguna época dejará de ser verdad que Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en 1986. Si alguien afirma lo mismo en 1997, plantea entonces una nueva proclama verdadera, porque el tiempo verbal en presente se emplea en 1997, a 11 años de distancia y fuera del contexto de la otra expresión. El contexto espacio-temporal de las declaraciones es parte inherente del contexto que determina el significado de la aseveración. Queremos aclarar algo, que sin embargo la frase Reagan es presidente, esta frase dicha en 1986 era verdadera para todos, en todas partes. Entonces es una verdad absoluta. Lo mismo puede decirse del lápiz sobre el escritorio. La perspectiva del orador es entendida como parte del contexto. Es una verdad absoluta. Ahora, queremos ampliar un poco en esto. Cuando hablamos que la perspectiva del orador tiene un significado potencial, vamos a decirlo, es de acuerdo al contexto que se está hablando. A veces en los anales de la historia hay muchas verdades declaradas que hoy, al afirmarlos, pareciera que no fueran verdad. Por ejemplo, decir que la capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. Algunas personas antes de
de la inmigración de los puritanos a los Estados Unidos, que en esos tiempos pertenecía a los Pieles Rojas, esta afirmación pareciera que no fuera cierto. Pero volvemos a decir, es en el contexto que se fue dicho una verdad. Cuando Jesús estaba frente a Pilato, había un contexto que se estaba manejando. Y el contexto era que todos creían tener la verdad, tales como los sacerdotes, los judíos, Pilato. Ellos pretendían tener la verdad, pero fallaron en su astucia, condenando al justo, al santo. Es más, condenando a la verdad con la apariencia de verdad, Héctor. Podemos decir esto. ¿Por qué los hombres, siempre que se encuentran con la verdad, quieren darle la espalda y quieren plantear sus propias ideas? Quieren afirmar lo que ellos creen. ¿Por qué se da en el corazón del hombre esto? Pues muchas veces eso puede llegar a suceder, número uno, por los ideales. Una persona con ciertos ideales, con ciertas creencias que lleva creyendo que son verdad toda su vida, las va a defender porque no quisiera estar equivocado toda su vida acerca de lo que creía. Entonces, por eso mismo, cuando se le presenta la verdad y se le puede comprobar, muchas veces por la misma negación de no querer estar equivocado, ya sea por la naturaleza humana, ¿El pecado? El pecado, no quiere creer que la verdad es lo que es la verdad. Entonces es donde nacen estas afirmaciones que son escondidas bajo lo que mencionábamos de la verdad absoluta. Porque se quiere plantear algo, se quieren plantear estas afirmaciones y darles la posición de la verdad. Así es. Cuando en realidad simplemente son afirmaciones imprecisas, por ejemplo. Uh-huh. Y esto lo podemos ver en muchos contextos, en el contexto científico. Cuando se habla acerca de, por ejemplo, podemos incluir las teorías de ¿cómo se llamaba Richard Hawkins. De Stephen Hawking. Right. Él afirmaba de que él tenía muchas teorías acerca de los agujeros negros, acerca de la gravedad. Entonces, ¿por qué cree usted que nunca se le dio un premio Nobel a Stephen Hawking? Eso habría que preguntarles a los que no lo dieron. Nunca se le dio un premio Nobel porque no se podían comprobar sus afirmaciones. Okay. Entonces, cuando se trata, ya voy regresando a lo que dijo acerca de la verdad. Cuando ya viene y se incluye una afirmación que no ha sido comprobada, muchas personas quieren creer que esa afirmación es verdad por el simple hecho de ir en contra de la verdad misma. Ir en contra de la verdad misma. Y por lo mismo que le explicaba de los mismos ideales o de las mismas creencias, porque uno no quiere estar equivocado acerca de lo que cree. Cuando nosotros empezamos a ver de unas posiciones, empezamos, por ejemplo, para lo que es más cercano a nosotros, y con esta pregunta nos vamos a una pausa musical. Hoy los partidos políticos, los ideales políticos, aparentemente tienen una verdad. Los demócratas tienen una posición. Los republicanos otra posición. Los comunistas tienen otra posición. Y todos afirman tener la verdad y tener la solución para el problema de la humanidad. Pero la pregunta es, ¿será cierto esto? Con esta pregunta retornamos tras una pausa musical. La
Estamos de vuelta con su programa Verdades Eternas. Un saludo muy cordial a todos los oyentes, fieles en sintonía. Un saludo a todos los hermanos que se mantienen a la espera de este programa. Para nosotros es un placer y un gozo servirles de parte del Señor. Estamos quizás en unos temas, bueno, un tema principal de la verdad, pero la verdad siempre va a tener acusadores, por así decirlo, que tienen la capacidad de querer desacreditar la confianza y la afirmación que nos dejó Jesús cuando dijo al Padre en una oración, le dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a descubrir la verdad. Aunque muchos se creían conocedores de la verdad, demoraron o quizás no comprendieron la verdad tal como es. Porque cierta vez había un hombre llamado Saulo de Tarso que se atrevió a ir en nombre de la justicia, en nombre de la religión, podríamos decir en nombre de la verdad, para atacar a la misma verdad. Y nos encontramos con un choque, con un impacto, con alguien que se le puso en el camino, que era la verdad. Cuando él se encontró con esa verdad, sus pensamientos cambiaron. Su vida fue transformada. Antes vivía para asesinar, para perseguir y para enjuiciar a los seguidores de la verdad. Hoy, bueno, después de la conversión, él empieza a vivir para defender la verdad, para proclamar la verdad y para dedicar su vida a favorecer o a aclarar la verdad que se había encontrado en el camino a Damasco. Este hombre no solamente transformó la cultura, el tiempo que vivía, sino trascendió en los anales de la historia para decirle al mundo que había un solo camino para llegar al cielo. Había un solo camino para conocer la verdad. Y ese camino era la misma verdad hecha figura en un cuerpo humano llamado Jesucristo. Amados hermanos, cuando nos ponemos a pensar sobre estos temas relevantes, porque al decir verdad, todos fomentamos conocer la verdad, pero ¿cómo nos cuesta someternos a ella? Decíamos cuando íbamos en la pausa musical, los políticos tienen ideales. Los comunistas piensan que tienen la verdad, que tienen la solución al problema humano. Los demócratas también, los republicanos. Y todas las fuerzas políticas, ideales políticos de todos los tiempos, han fomentado tener entre sus ideales la verdad. Pero al decir verdad, poca de la verdad que encontramos en Jesucristo, ellos afirmaban tenerlo, o es más, podían reflejar en sus vidas. Vemos a un comunismo convenenciero que solo busca para una élite de personas gubernamentales que estaban hambrientos de poder y se olvidaron de lo que proclamaban. Vemos unos demócratas que siempre se inclinan a unos ideales modernos para favorecer a ciertos grupos, y no porque los quieran en el sentido del movimiento LGTB, sino para aprovecharse de lo que ellos pueden producir. Juntamente con esto viene el aborto, viene la eutanasia y muchos temas controversiales de actualidad. El homosexualismo, el lesbianismo, el feminismo. Y ellos respaldan y dicen, no, pues hay que defender con la verdad porque eso es verdad. Lamentablemente, pareciera que fuera verdad. Es una realidad, pero es producto de algo más allá que el corazón del hombre puede entender, que es el pecado. Ahora, volviendo al tema y tomando como referencia, cuando todos los ideales de los hombres, Héctor, empiezan a verse como una verdad absoluta,
pero se caen con la prueba del tiempo. Se caen. ¿Qué sucede entonces con una versión del relativismo que indica que la verdad es relativa a las personas? Por ejemplo. Pues, por ejemplo, en el pensamiento relativista dice que toda verdad depende de la perspectiva. Mucha gente dice de que toda verdad es realmente verdadera desde puntos de vista o perspectivas. Así es. Y eso lo podemos ver en el ámbito científico, por ejemplo. Al principio, los filósofos griegos manejaban de que nosotros los seres humanos, o la masa en sí, estaba hecha de los elementos, de agua, fuego. Básicos. Ajá, viento, tierra. Entonces, al principio se manejaba ese pensamiento de que los seres humanos estábamos hechos de los elementos. Más adelante en el tiempo, era otra la perspectiva que manejaban, de que los seres humanos no estábamos hechos de esos componentes, sino que estábamos hechos de componentes en formas de figuras geométricas, círculos, cuadrados, triángulos, y de que eso conformaba la masa. Ahora, mucho más adelante en el tiempo, ya se empezó a hablar del modelo atómico, y eso ya se introducía con, si no estoy mal, con el modelo de Thomson o el modelo atómico de Bohr, si no estoy mal cronológicamente, de que sí existían estas partículas que conocemos como átomos y que eso era lo que conformaba al ser humano. Ahora, si uno se pone a analizar todas estas afirmaciones, son ciertas a cierto punto. No quiere decir de que sean mentiras, son verdades absolutas. Sin embargo, toda la versión de esa afirmación es imprecisa. Okay. Entonces, por eso lo pueden interpretar como una verdad relativa. Claro, pero si te das cuenta, una verdad como fundamento, que el cuerpo del hombre está compuesto por elementos químicos, eso es una realidad, es una verdad, no es una mentira. Y todos los descubrimientos posteriores no desmintieron la afirmación principal, que era la verdad, sino confirmaron esa verdad. Tal vez se podría llamar que este fue un descubrimiento de la verdad progresivamente en el aspecto de la ciencia. Progresivamente. Sí, porque más adelante se introdujeron otros modelos atómicos. El modelo atómico de Schrödinger, que es el que comúnmente se maneja, que ya incluye los electrones y los fotones alrededor del núcleo. Y al principio se decía que todos esos electrones, protones y neutrones tenían la misma masa, por ejemplo. Son afirmaciones que son imprecisas, pero el modelo o la intención en sí era correcta. Como vuelvo a decir, era progresiva que se estaba viendo la verdad y el descubrimiento. Y la ciencia puede respaldar que ninguna de las afirmaciones pasadas eran mentira, sino estaban en un proceso, se podría decir, de descubrimiento. Se estaba descubriendo solamente para ratificar una verdad, porque el hombre nunca dejó de tener los elementos químicos en su cuerpo, los elementos naturales en su cuerpo, el ser humano, y está formado. Y eso se puede ratificar desde la posición creacionista, cuando Dios dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Sí, porque muchos de nuestros componentes en el cuerpo humano también se pueden encontrar en la tierra. Así es, zinc, efectivamente. Carbón, todo. Sodio y todos los minerales que tenemos. Sí, pero como queremos aterrizar de la ciencia, queremos aterrizar a la verdad, toda verdad depende de la perspectiva. Toda verdad, la gente dice que es realmente verdadera desde el cierto punto de perspectiva. Puede ser cierto, pero hay una anécdota vieja que dice que de los 6 ciegos y el elefante suele usarse para ilustrar esta posición. Quiero que vean esto. El ciego que solo palpó la trompa del
del animal dijo que era una serpiente, el elefante. El otro le tocó las orejas y concluyó que era un ventilador. El que tropezó con el cuerpo dijo que era una pared. Y luego de encontrar y tocarle una pata, otro dijo que era un árbol. Otro que le agarró la cola afirmó que era una cuerda. Por último, el ciego que faltaba se topó con un afilado colmillo y dijo que era una lanza. Para algunos, esto prueba que lo que uno piensa es verdadero. Todo depende de la perspectiva que uno tenga de las cosas. Debemos señalar, sin embargo, que todos los ciegos se equivocaron. Ninguno de sus conclusiones fue verdadera. De manera que este ejemplo nada dice de las verdades. ¿Realmente había una verdad objetiva que todos fallaron en descubrir? Pues realmente que sí. Todos buscaban afirmar de que era lo que estaban tocando, que era lo que estaban palpando. Incluso si nos vamos a lo mismo de los científicos, todos buscaban una verdad objetiva y la descubrieron por medio del tiempo. En cambio estos fallaron en descubrir lo que era realmente lo que estaban tocando. Llegamos al punto final de nuestro programa, así es que nos despedimos desde aquí, desde las cabinas de ARRIS Radio. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes. Esperamos que nos escuchen todos los lunes a las 8:30 de la mañana y al reprise el viernes 8:30 de la mañana. Dios le bendiga con ustedes, su servidor Guido Lozano. Y su servidor y hermano en Cristo, José Alfaro. En controles, María Lozano. Dios le bendiga. Buenos días. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.